Hola a todos, sean una vez más bienvenidos al curso de análisis de datos con Python. En esta sección aprenderemos a manipular datos faltantes en los data frame de pandas. Una de las cosas más molestas de trabajar con grandes conjuntos de datos es encontrar el dato que falta. Este tipo de datos muchas veces generan dificultades al analista al momento de realizar eh, o manipular la base de datos cuando se quiera generar las estadísticas descriptivas o inferenciales de las observaciones que se están estudiando. Esta tarea a veces resulta un poco fácil cuando la base de datos es un poco pequeña, por ejemplo, cuando tenemos solamente 50 filas, pero la tarea se complica cuando la base de datos cuenta con un mayor número de observaciones, por ejemplo, 500.000 filas. La biblioteca de pandas tiene funciones que nos ayuda a manipular este tipo de datos en Python muy fácilmente. Veamos el primer ejemplo. Para el primer ejemplo, vamos a trabajar con la base de datos greatdatamissing.csv. Nos vamos a la sección de archivos de Google Colab. Esperamos que se habilite la opción para cargar nuestra base de datos. Buscamos greatdatamissing.csv, abrimos, aceptamos, esperamos que importe la base de datos. Una vez que la tenemos, cerramos la sección de archivo para poder trabajar. Ok, primero vamos a importar la biblioteca de pandas con el alias pd. Vamos a crear una variable dataframe.df en donde vamos a importar nuestra base de datos utilizando la función readcsv. Con la función hit vamos a poder visualizar los primeros 5 registros de nuestra base de datos. Ejecutamos esta celda de código para visualizar qué es lo que aparece. Vemos en nuestra base de datos los primeros 5 registros. Con la función shape vamos a poder visualizar la dimensión de nuestro data frame. En este caso tenemos 2002 filas y 8 columnas. Utilizando la función describe vamos a poder visualizar las estadísticas descriptivas de nuestro data frame. En este caso, lo que nos interesa es visualizar la cantidad de registros que tenemos en cada columna. En este caso, en la función edad, en la columna edad, solamente tenemos 1995 registros. Podemos ver que dentro de esta columna hay 7 valores nulos. Asimismo, en la columna ejercicio tenemos 1994 horas, también 1994, y en la columna grade tenemos 2000 registros. Vemos que en cada una de estas columnas hay valores vacíos. ¿Ok? Para poder eliminar este tipo de datos de nuestro data frame, podemos utilizar la función dropNav de pandas. ¿Ok? Vamos a crear un nuevo data frame df no missing. ¿Ok? Con la función dropNav vamos a eliminar todos los registros que tengan al menos un valor nulo en alguna de las columnas. ¿Ok? Vamos a ejecutar este código. Por este lado podemos ver que solamente nos hemos quedado con 1984 registros. Para poder corroborar esto, utilizamos la función shape. Vemos que nuestro data frame tiene una dimensión de 1984 filas por 8 columnas. Ahora, enseguida vamos a aprender cómo generar una columna con valores nulos o vacíos dentro de nuestro data frame. Para ello vamos a utilizar la biblioteca de NumPy. Importamos la biblioteca NumPy con el alias np.
Vamos a crear una nueva columna dentro de nuestro data frame y utilizando la función num de NumPy, vamos a definir esta columna con valores vacíos. Con la función hit mostramos las primeras 5 observaciones de nuestro data frame, ejecutamos, ya vemos nuestra columna que acabamos de crear con los valores vacíos. Para poder eliminar esta columna que acabamos de crear, nuevamente vamos a utilizar la función dropNav de pandas. En este caso, el, el primer parámetro que introducimos dentro de la función es axis igual a 1, que especifica que la operación debe realizarse a lo largo de las columnas. ¿Ok? En este caso, axis 0 se utiliza para las filas y axis 1 para las columnas. El parámetro how igual a all especifica que solo se debe eliminar las columnas que tienen todos sus valores con valores none o nulos. Si se especifica como any, A-N-Y, se eliminarán las columnas que tienen al menos un valor nulo dentro de la columna. Y utilizando el parámetro inPlace igual a true, podemos guardar estos cambios dentro de nuestro data frame sin la necesidad de estar creando un nuevo data frame como lo hacíamos en la parte superior. En este caso hemos creado un data frame para poder guardar los cambios que estamos haciendo. Pero en este caso, utilizando el parámetro inPlace igual true, nosotros podemos guardar estos cambios dentro del data frame sin la necesidad de crear un nuevo data frame. Visualizamos las primeras 5 observaciones de nuestro data frame y vemos que ya se acaba de eliminar la columna con valores vacíos que habíamos creado. Ok, muchas veces no es ideal eliminar registros de nuestra base de datos, sino darle otro tratamiento. Una de las opciones que podemos tomar ante este tipo de situaciones es reemplazar, por ejemplo, con valores 0 este tipo de registro. Para ello, nuevamente vamos a crear la columna con valores nulos dentro de nuestro data frame utilizando la función num de NumPy. Ya tenemos nuevamente la columna con valores vacíos y para poder reemplazar estos valores vacíos con el número 0, por ejemplo, vamos a utilizar la función fillNav de pandas. Como parámetro vamos a introducir el valor con el que se va a reemplazar este tipo de datos. El caso es el número 0, vamos a ejecutar esta celda de código. Vemos como en el data frame todos los valores de la columna con valores nulos se han reemplazado con el número 0. Ok, muchas veces reemplazar con valores 0 podría sesgar las estadísticas de nuestra base de datos. Por ello, una alternativa, lejos de utilizar el número 0, podría ser utilizar el promedio de nuestras observaciones. Ok, vamos a importar nuevamente nuestra base de datos. Ok, ejecutamos esta celda de código para poder importar nuestra base de datos original. Enseguida vamos a mostrar los valores nulos solamente de la columna grade de nuestra base de datos. Ejecutamos esta celda de código. Fíjense que dentro de la columna grade solamente tenemos dos observaciones con valores nulos. ¿Ok? Vamos a reemplazar estos valores nulos dentro de la columna grade
con la media de las observaciones de esta columna. Para ello, nuevamente vamos a utilizar la función fillNav. En este caso, como parámetro, o como valor, vamos a introducir la media de las observaciones de la columna grade. Para ello utilizamos la función min de pandas y con el parámetro inPlaceTrue vamos a aplicar estos cambios dentro de nuestro data frame. Ejecutamos esta celda de código y vamos a visualizar nuevamente los valores vacíos dentro de la columna grade. Ejecutamos esta celda de código. Fíjense que ahora ya no aparecen estos dos registros que anteriormente estaban apareciendo. Para verificar ello, vamos a visualizar solamente estas dos observaciones utilizando estos índices, el 683 y el 1083, dentro de nuestra data frame. Para ello utilizamos la función ilog. ¿Ok? Ejecutamos esta celda de código. Fíjense que esos valores nulos que teníamos inicialmente han sido reemplazados con la media de las observaciones de la columna grade. Ahora, a pesar de que este es un buen método para poder eh, trabajar con los valores nulos, no siempre resulta ser lo ideal, porque fíjense que dentro de nuestra base de datos podemos tener varios estratos. Por ejemplo, vamos a poner eh, como ejemplo las clases económicas que podemos tener en nuestras observaciones. Podemos tener personas que se encuentran en la categoría A puede ser la categoría B, C o D, por ejemplo. Fíjense que para las personas que se encuentran en la categoría A, el ingreso, vamos a suponer que sea, en este caso, 500. Para las personas del grupo B, que sea 400. Que para las personas del grupo C sea 300 y 200 para el caso de las personas del grupo D. Fíjense que al estimar la media de las observaciones, en promedio más o menos estaríamos teniendo del total de las observaciones una media de 350 en promedio. Si es que nosotros utilizamos la media de todas las observaciones sin segmentar la base de datos, vamos a aplicar esta media para cada una de estos segmentos, lo cual va a producir sesgos dentro de nuestras estadísticas al momento de realizar los estudios que se estén requiriendo. Por ello, eh, es necesario a veces identificar este tipo de casos y utilizar otra metodología para poder trabajar este tipo de datos. Para ello, Pandas nos ofrece la función GroupBy. Primero vamos a importar nuestro data frame original nuevamente. Ejecutamos esta celda de código. En este caso, vamos a agrupar estas mismas observaciones. Vamos a completar los valores nulos de la columna grade por el género, en este caso femenino o masculino. Para ello, utilizamos la función groupBy de pandas, eh, la cual nos va a permitir crear un objeto que puede ser utilizado para operaciones agrupadas. ¿Ok? Ahora, dentro de el grupo creado por GroupBy, vamos a seleccionar la columna grade
¿ok? Y le vamos a eh, aplicar la función min con la función transform min. Tenemos la media de cada uno de los valores que estamos observando. Con la función inPlaceTrue vamos a guardar estos datos y con la función fillNav vamos a reemplazar todos esos valores nulos dentro de la columna gray segmentados por género, en este caso utilizando la función groupBy. Vamos a ejecutar esta celda de código. Enseguida vamos a visualizar esas dos observaciones con la función iLog. Fíjense que si bien es cierto, no hay mucha diferencia dentro de la media de las dos observaciones, pero fíjense que la media estimada no es la misma que la que se tenía de la media del total de observaciones al ser segmentadas por el género. De hecho, no es la misma media para el género femenino y masculino. Finalmente, vamos a aprender a seleccionar los valores nulos de más de una columna dentro de nuestro data frame. Primero, vamos a importar nuevamente nuestro data frame. Ejecutamos esta celda de código y en este caso vamos a seleccionar los valores que no son nulos dentro de nuestro data frame, pero en este caso de la columna edad y de la columna género. Para ello vamos a utilizar la función notNull, ¿ok? En este caso, la función notNull nos devuelve eh, valores de tipo lógico, verdaderos o falsos, de nuestra columna. Es decir, a cada uno de los registros de la columna edad va a identificar si es nulo o no es nulo. Si es nulo, le pone verdadero y si no es nulo, le pone falso. ¿Ok? Y utilizando la función lógica y vamos a decirle que seleccione los registros que no son nulos de la columna edad y que no sean nulos de la columna género. Si nosotros recordamos nuestros cursos de lógica proposicional, sabemos que para dos proposiciones, por ejemplo, P, P y Q, si P es verdadero y Q es verdadero, en este caso, si ambos resultan ser verdaderos, lo que va a hacer Pandas es mostrar los datos. En cualquiera de los demás casos, sea P verdadero, Q sea falso, P sea falso, Q sea verdadero, P sea falso y Q sea falso. En cualquiera de estos tres casos no mostrará los datos. ¿Ok? Eso es básicamente lo que está haciendo esta función. Vamos a ejecutar esta celda de código. ¿Ok? En este caso, muestra todos los registros que dentro de la columna edad y género no tengan valores nulos. Si nosotros queremos hacer lo contrario, porque muestre los registros que dentro de la columna género o edad tengan valores nulos, podemos utilizar la función lógica o. ¿Ok? Para ello, hacemos lo mismo utilizando, en este caso, la función isNull para seleccionar los valores nulos de la columna edad y de la columna género. Nuevamente, si nosotros recordamos nuestro curso de lógica proposicional, sabemos que P o Q, si P es verdadero o Q es verdadero,
muestra los datos. ¿Ok? Asimismo, si P es verdadero o P es falso, también muestra los datos. Si P es falso o P o Q es verdadero, también muestra los datos. En el único caso en que no muestra los datos es cuando P o Q son falsos. No muestra los datos. ¿Ok? Eso es lo que básicamente va a hacer esta celda de código. Vamos a ejecutarlo. Fíjense que en este caso se muestran los registros que dentro de la columna género o edad tengan valores nulos. ¿Ok? Muy bien, espero que esta sesión haya sido de su agrado. Les espero en la siguiente sección. Muchos éxitos a todos.